Bueno, como digo en el prólogo del libro, solo con recordar algunos títulos de la filósofa Celia Amorós, vamos a encontrar las claves filosóficas e intelectuales en las que se sitúa este libro. Se trata de un universo filosófico-intelectual que, como nos decía Amorós en el año 1985, en un título de su libro, camina hacia una crítica de la razón patriarcal. Y camina hacia una crítica de la razón patriarcal porque, como decía en otro título posterior, en 1997, todavía es tiempo de feminismo. Es tiempo de un feminismo que es una mirada sobre el relato patriarcal que se hace desde la entraña crítico-política. Bueno, en el año 2008, la filósofa Celia Amorós se pregunta cómo pensar a las mujeres en la era de la globalización y cuál es el imaginario y la violencia patriarcal en esa era. Y esas dos preguntas componen las dos partes sustantivas en las que dividió su libro, Mujeres e Imaginarios de la Globalización, que se subtitula y propone unas reflexiones para una agenda teórica global del feminismo. Y en ese libro Amorós quiso responder a estas dos preguntas. Y de ese importante título de 2008, que fue publicado en Argentina, pero que no cruzó el charco, es esta versión que hoy, reorganizada y reestructurada por Rosa y yo, pero que no hemos cambiado ninguna línea, de Celia, presentamos en España. Y la presentamos con este título de Feminismo e Imaginarios de la Globalización, apuntes para una agenda feminista global, que es el libro que nos convoca y que es un título que la editorial Comares yo creo que ha tenido el gran acierto de publicar. En nuestra era, que como dice la pensadora estadounidense Donna Haraway, está marcada por la informática de la dominación, Celia Amorós es consciente de que no solo no han desaparecido, sino que perviven e incluso se recrudecen las expresiones de violencia contra las mujeres. Y por tanto que hay que seguir pensándolas y desvelándolas desde un discurso crítico feminista. Celia deja clara su posición al introducir su libro, nos dice, y leo, no debemos renunciar a la participación en una agenda feminista global. Porque solo piensa así es posible ir hacia la erradicación de la violencia misógina que pervive en la globalización imperante, y solo así es posible no renunciar a una agenda política feminista en este mundo globalizado de la tecnociencia. En la primera parte del libro, Celia va a hablar, efectivamente, como ha señalado Rosa, va a analizar los crímenes de Ciudad Juárez, estos feminicidios masivos que se dieron en la frontera mexicano-estadounidense en los años 90, y ahí va a distinguir entre lo que llama los crímenes contra las mujeres, que son crímenes sexuales, y los crímenes libertino-mafiosos. Los crímenes sexuales son los crímenes del contrato sexual, son motivados por una razón interpersonal y son crímenes ejercidos casi siempre por la pareja o expareja sentimental de la víctima. Y, dice Amorós, el lema que rige estos crímenes sería la maté porque era mía. La maté porque era mía porque, por ejemplo, ha cometido una transgresión del contrato sexual, por ejemplo, una infidelidad, ¿no? Pero luego, dice Amorós, hay unos crímenes que podemos llamar libertino-mafiosos que no aceptan para nada ese contrato sexual. Aquí la violencia no se ejerce sobre una víctima concreta, sino sobre todo el genérico femenino. Se trata de una violencia no interpersonal, de una violencia que es sistemática y genérica. Y es una violencia que regresa a una lógica premoderna que rompe el contrato sociosexual que venía imperando desde la modernidad. Es decir, ese contrato que estipulaba una para cada uno, la esposa, y unas pocas para todos, las prostituidas. Ahora se rompe ese contrato sexual y se impone otro lema, que es el todas para todos. Bueno, esta caracterización de crímenes libertino-mafiosos de Celia, luego, más adelante, aparecerá en alguna pensadora que también habla de algo muy similar, que yo quiero recordar, como es la antropóloga brasileña de origen argentino, Rita Laura Segato, cuando ella habla de los femigenocidios. Viene a ser una cosa muy parecida. Bueno, pero Celia lo hace antes. Bueno, en la segunda parte
analiza cómo en la interacción epistemológica entre el nuevo paradigma científico-tecnológico y las transformaciones sociales hay que reflexionar sobre los nuevos sujetos emergentes en esa era que es la era de la globalización. La pregunta que se plantea aquí, Amorós, es ¿cuál es el sujeto del feminismo en el mundo de la tecnociencia? Y lo va a analizar en diálogo con una pensadora que ya he citado, estadounidense, Donna Haraway, y su propuesta del sujeto cyborg. Ese sujeto que está a caballo entre el organismo y la máquina. ¿Por qué? Bueno, porque Celia entiende que ese nuevo sujeto permite hablar, dice literalmente, de la recomposición de un sujeto político. Permite no renunciar, entonces, al sujeto político feminista. Bueno, pero mejor que seguir con algo así como Celia lo que dice, o lo que digo yo que dice Celia. Yo hoy querría hacer una evocación más personal de lo que ha significado mi encuentro con ella, porque me gustaría que esta presentación también fuera un pequeño homenaje. Yo creo firmemente que haber conocido, haberme formado y haber trabajado con Celia es comparable, sin querer ser exagerada ni hiperbólica, haber conocido una de las mentes más lúcidas de la filosofía contemporánea. Sin exageraciones, es como haber conocido a Jean-Paul Sartre, a quien Celia, por cierto, dedica un amplio ensayo en el año 2000 que llama Diáspora y Apocalipsis, y es un estudio que nada tiene que envidiar a la profundidad del pensador existencialista. Yo conocí a Celia, claro, como ya se ha dicho, en el Seminario Permanente de Feminismo e Ilustración, que ella inauguró en el año 1987 y dirigió durante 10 años, y ahí trató de poner en pie lo que llamó el feminismo filosófico, que viene a significar que el feminismo puede ser tematizado filosóficamente. Se trató de sistematizar ahí el feminismo ilustrado, que hoy nos parece algo de sobra conocido, pero en esos momentos era prácticamente un desconocido en España. No eran conocidas figuras como Pauline Delaval, Olympia de Gouges e incluso Mary Wollstonecraft. Y en ese seminario también se hacía la crítica filosófica feminista de pensadores canónicos de nuestra tradición. Por ejemplo, de Rousseau, de Kant o de Hegel, a los que poníamos verdes. Bueno, yo quiero decir que Celia llevó adelante este seminario de feminismo e ilustración de formación sin que contaran sus créditos docentes y, por supuesto, sin ninguna remuneración, es decir, que lo hizo totalmente gratis et amore. Y era un seminario que nos reunía todos los jueves en la Facultad de Filosofía, desde las 4 de la tarde hasta que nos echaban de la facultad, que solía ser sobre las 9 o 9:30. La dinámica del seminario está recogida en un libro, por cierto, de la filósofa Marta Madruga, que lo publicó en el 2020, en un libro estupendo que ella llamó Feminismo e Ilustración, un seminario fundacional. Yo, cuando me incorporé al seminario, ya iba con la tesis debajo del brazo y, en coherencia con el tema de mi tesis, pues me ocupé en un principio de la crítica de la filosofía de los sexos de Kant. Y ahí conocí a otras discípulas de Celia, a lo que se nos ha llamado feministas amorosianas, y entre ellas, claro, por supuesto, a Rosa Cobo, a Soledad Murillo y a muchas más. Luego seguimos con varios seminarios y proyectos de investigación, y seguimos en formación con Celia, como por ejemplo el proyecto Feminismo, proyecto Ilustrado y Posmodernidad, que era unas sesiones de lectura y debate sobre textos de teoría feminista que en ese momento eran actuales, y leímos a Fraser, a Benjamin, a Muraro, también alguna psicoanalista feminista como Jessica Benjamin. Recuerdo otros proyectos como Feminismo y Multiculturalismo o el proyecto Las mujeres como sujetos emergentes en la era de la globalización, entre otros. Tengo que decir también que desde su posición académica la labor de Celia fue crucial para incorporar los estudios feministas en el circuito universitario. Yo recuerdo, por ejemplo, que en mi facultad, la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense, ella peleó por una nueva asignatura, una asignatura que hoy todavía existe y que se llama Teoría y Crítica Feministas. Y fue también, asumió con coraje, la dirección del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense, en cuyo marco puso en pie cursos como ya el emblemático curso de Historia de la Teoría Feminista
que tiene ya 34 años y que hoy dirige Ana de Miguel. Bueno, en sus investigaciones Celia Amorós ha conciliado lo que ella misma ha confesado que son sus dos grandes pasiones, la filosofía y el feminismo. Yo no puedo dar cuenta aquí, porque estaríamos hasta entrada la noche, de todas sus investigaciones, sus ediciones, sus coordinaciones, de todas las publicaciones que ha hecho en estos ámbitos. Pero sí quiero, al menos, resumir y recordar algunos de sus títulos más destacados. Por ejemplo, en 1985 publica Hacia una crítica de la razón patriarcal, en la que hace la crítica de filósofos como Kant y Hegel, pero también filósofos anteriores como Aristóteles y San Agustín, que habían demostrado su total amnesia hacia las mujeres. Y este título es el germen de lo que luego en 2014 será la hipótesis central de Celia, la hipótesis de que la historia de la filosofía occidental puede ser leída como un recorrido genealógico patriarcal. Está ahí ese germen. En 1987 publica Søren Kierkegaard o La subjetividad del caballero, donde trata de desmontar la filosofía romántica que encubre o oculta un trasfondo misógino cuando lo presenta como la filosofía del amor a la dama, mistificado y alambicado, como ocurre en este filósofo del que se ocupa Celia, precisamente Søren Kierkegaard. En 1997 aparece Tiempo de feminismo, sobre feminismo, proyecto ilustrado y posmodernidad, que es un libro importante, bueno, importantes son todos, pero que es un libro importante porque aquí Celia trata de poner en pie los fundamentos teóricos, históricos y críticos del feminismo filosófico, con un recorrido que va desde el racionalismo del siglo XVII hasta el siglo XX. En 2000 publica Diáspora y Apocalipsis, estudios sobre el nominalismo de Jean-Paul Sartre, que ya he mencionado, este exhaustivo y amplio monográfico sobre el pensamiento de Sartre, que a Celia le interesa porque entiende que Sartre predica no una ética que está fuera del humano, sino una ética del encuentro consigo mismo. En el 2005, La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias para la lucha de las mujeres fue Premio Nacional de Ensayo. Y aunque no trata solo de eso este libro, yo solo voy a mencionar la tercera parte, que Celia titula Diferencias con la diferencia, y en la que entra en un debate con el pensamiento de la diferencia sexual desde el feminismo de la igualdad. Y acusa al pensamiento de la diferencia sexual de defender una libertad para las mujeres que sería como la libertad del esclavo estoico, es decir, esa libertad que consiste en la autopercepción de sí mismas como libres, estando atadas en sus cadenas. En el año 2008, Mujeres e imaginarios de la globalización, reflexiones para una agenda teórica global del feminismo, aparece en Argentina, y es el libro original del que ahora presentamos esta nueva versión, el libro que hoy nos convoca, con el que he empezado esta presentación, y que podríamos resumir en la pregunta ¿cómo pensar el sujeto feminista en la era de la globalización y de la violencia creciente contra las mujeres? 2009, Vetas de ilustración, reflexiones sobre feminismo e islam. Aquí Celia sostiene la hipótesis de que no ha habido solo una ilustración occidental en el siglo XVIII, sino que en todas las culturas hay lo que llama vetas de ilustración. Y esas vetas son los momentos en los que las mujeres pueden avanzar en sus conquistas. Y lo ilustra con varios ejemplos. Por ejemplo, habla del Al-Ándalus de Averroes o también del Egipto decimonónico. Y por fin en 2014 tenemos Salomón no era sabio, donde Celia parte de la constatación de que las mujeres transmitimos la carne, pero no el logos, no la razón o la palabra. Y a partir de ahí hace un recorrido histórico de la filosofía occidental que interpreta como un recorrido genealógico patriarcal. En este libro Celia va a concluir con optimismo, porque ella nos dice que una vez que la genealogía patriarcal ha entrado en su crisis radical, nos dice es posible encaminarse a la conquista de las mujeres y, dice literalmente, devolverles la potestad de poder transmitir la carne junto con la palabra. Y remarca que ello es posible ahora, precisamente ahora, cuando dice la genealogía patriarcal está en crisis, cuando el nombre del padre ha sido puesto en cuestión como la metáfora que legitima. Bueno, estos y otros títulos de Celia Amorós tienen la característica que es propia de su filosofía y es que nos ayudan a pensar.
En efecto, el pensamiento de Celia nos ayuda a pensar sobre nuestro mundo porque nos da las claves para poder entenderlo mejor y con eso para poder entendernos mejor a nosotras mismas. Siempre me gusta repetir y recordar una definición sintética y rigurosa que Celia nos ha dejado sobre qué pueda ser el pensamiento feminista. Ella dice: entendemos por feminismo un tipo de pensamiento antropológico, moral y político que tiene como referente la idea racionalista de la igualdad entre los sexos. Bueno, en definitiva, y ahora sí, para ir acabando, lo prometo, ya estoy acabando, el feminismo filosófico de Celia Amorós se ha traducido en una incansable tarea intelectual y ha creado escuela. Y por eso a mí me gusta mucho recordar una frase de María Zambrano que yo creo que se le puede aplicar perfectamente a Celia Amorós, cuando María Zambrano decía que solo se vive verdaderamente cuando se transmite algo. Y ella ha transmitido no algo, sino muchísimo, como hace en este libro que hoy presentamos, porque la dirección de su pensamiento en este libro y en todas sus publicaciones siempre ha tenido el sentido más genuino de la filosofía. Ese sentido que consiste, como ya lo viera el viejo filósofo Hegel, en que la humanidad piensa sobre sí y lo traduce en conceptos. Muchas gracias.